Hola, bienvenidos a Moda Digital con Clo 3D. Aquí veis en pantalla la interfaz de Clo 3D. Es una interfaz muy sencilla y fácil de utilizar. Es un software muy manejable y con una curva de aprendizaje bastante rápida. Vamos a diferenciar dos grandes ventanas. Como veis en pantalla, en el margen izquierdo tenemos una ventana 3D y en el derecho tenemos una ventana 2D, que tienen sus diferencias. En la ventana 3D trabajaremos de manera espacial, teniendo la posibilidad de movernos alrededor de un objeto y movernos sobre el eje X, que sería nuestro eje horizontal, el eje Y, que sería nuestro eje vertical, y la profundidad, pudiendo hacer zoom y pudiendo rotar alrededor de un objeto. En la derecha tenemos nuestra ventana 2D. Esta ventana la vamos a utilizar para realizar patrones y poder trabajar con las diferentes herramientas dentro de la ventana 2D y que se vea todo reflejado en la ventana 3D. Vamos a ver además que tenemos diferenciadas unas herramientas encima de la ventana 3D y otras herramientas encima de la ventana 2D. Estas herramientas se utilizarán en la ventana 3D, las que veis aquí, y estas se utilizarán en la ventana 2D. No quiere decir esto que no se puedan utilizar algunas de estas herramientas en ambas ventanas. Por ejemplo, la herramienta de cosido se puede utilizar en ambas ventanas. La herramienta de añadir botón también se pueden utilizar en ambas ventanas. Pero aquí vemos una clara diferenciación sobre las herramientas que se utilizan más en el entorno 3D frente a las que se pueden utilizar en el entorno 2D. Además, dentro de esta barra de herramientas, según el tamaño de vuestra pantalla, podéis encontrar que no veáis todas las herramientas como las que yo veo aquí en pantalla y se os reflejará mediante este iconito a modo de flechas que si pulsáis sobre él con clic izquierdo vais a ver un desplegable con las herramientas que componen, ¿no? Si queréis ver todas las herramientas de una interfaz, tanto sea 3D o 2D, simplemente tenéis que poneros aquí en el centro, la barrita negra, hacer clic izquierdo sostenido y mover la ventana 2D hacia la derecha si queremos ver la ventana 3D o al contrario, hacia la izquierda si queremos ver la ventana 2D con todas sus herramientas. Os ocurrirá que según la interfaz podemos tener las herramientas aquí en la cabecera, como veis en pantalla, o podemos irnos a Settings, User Settings, y aquí podemos ajustar en User Interface la posición de las barras de herramienta. Como veis, las barras de herramienta 3D yo la tengo puesta en top, vosotros la tendréis en el lado izquierdo, porque es como viene por defecto en Clo, y la barra de herramientas 2D la tendréis en el lado derecho, porque es como viene por defecto en Clo. A mí me gusta trabajar con la interfaz de esta manera, teniendo la barra de herramientas en la parte superior. Una vez visto esto, también deciros que podemos trabajar únicamente en una de las dos ventanas. ¿Cómo podemos realizar esto? Pues simplemente nos vamos aquí, a este icono que pone 3D, y podemos trabajar únicamente sobre la ventana 3D. Esto será útil dependiendo el flujo de trabajo que estemos realizando. O, por el contrario, podríamos venirnos al 2D y poder trabajar sobre la ventana 3D dependiendo del flujo de trabajo que estemos realizando. También podemos volver al estado original compartiendo las dos ventanas. Este es el método de trabajo más común, pero dependiendo, como anteriormente he dicho, del flujo de trabajo podremos trabajar sobre una o dos pantallas. Si por algún casual la interfaz se nos ha modificado y queremos volver al estado original de nuestra interfaz, podemos darle a este iconito de aquí, que nos va a resetear el layout de nuestra interfaz de Clo. Más herramientas o ventanas que tenemos dentro de la interfaz de Clo. Pues tenemos una cabecera con un montón de herramientas donde, por ejemplo, tenemos la ventana de File, donde podemos nosotros guardar diferentes proyectos, importarlos, exportarlos, hacer capturas de pantalla, capturas de vídeo, guardar patrones, guardar avatares, todo esto lo vais a encontrar dentro de la ventana de File. Dentro de la ventana de Edit nos encontramos los atajos de teclado más comunes. El Control Z para volver atrás, el Control Y para dar un paso hacia adelante si hemos dado anteriormente un Control Z y queremos volver a un estado anterior. El Delete con la tecla
delete podemos borrar algo seleccionado. La herramienta de copiar, control C, nos va a permitir copiar patrones o algún elemento. Paste, control V, nos va a ayudar a pegar de manera ágil. Y para seleccionarlo todo tenemos control A. Para invertir la selección, control Shift I. Estos son unos de los comandos más rápidos y más ágil a la hora de trabajar, y que es recomendable que vayáis grabándolo en vuestra memoria para trabajar de manera más ágil. Luego tenemos ventanas 2D y 3D, donde también nos vamos a encontrar un poco la repetición de alguna de estas herramientas. Vais a ver que en los flujos de trabajo, como los explicamos, nunca accederemos a las herramientas desde aquí. Siempre accederemos desde la barra de herramientas, en mi caso, horizontal superior, ¿de acuerdo? Luego tenemos la ventana de materiales, que también accederemos siempre desde las herramientas que tenemos en nuestra interface. Tenemos la ventana de avatar, donde podemos ver medidas y podemos seleccionar varias herramientas de medida, que también las tenemos en la ventana 3D. O podremos registrar accesorios, poses, animaciones o convertir avatares externos al software de Clo en avatares propios, haciéndole un autorrigueado. Tenemos la ventana de Fabric, que nosotros la vamos a utilizar básicamente desde el Object Browser, que ahora explicaré. La ventana Production, donde sí que tenemos Colorway y Boom, que serían los puntos de medida, y el Grading Review, donde vamos a poder ver todas las tallas de un solo vistazo. Estos flujos de trabajo los veremos más adelante. La ventana de Render, que también se explicará más adelante. Connect, Closet, Plugins, Settings y una de ayuda. Dentro de Settings vamos a volver a meternos en User Settings para que veáis que vamos a trabajar siempre con un regular mouse, y aquí tenéis las opciones que nos permite movernos a través de la interface con el paneo, con el zoom y con la rotación. Más adelante también los explicaremos, ¿no? Cómo podemos hacer zoom, rotar y hacer un paneo, que es un movimiento horizontal que se utiliza con el ratón. El ratón, por defecto, que vamos a utilizar va a ser un regular mouse, un ratón de 3 botones, pero también es importante que sepáis que podéis poner el preset con un controlador de malla, de 3D Max, de StyleCut, o con un User Interface que pueda optimizar una Wacom Pen o una XP Pen, o trabajar con un Magic Mouse, que es más concreto el mouse de Mac. Yo siempre os recomiendo trabajar con un regular mouse, que además los flujos de trabajo lo veremos con este tipo de ratones. Luego aquí tenéis las shortcuts, donde podemos añadir algún atajo de teclado, o podemos simplemente ver los diferentes atajos de teclado, ¿vale? Como veis, por ejemplo, la herramienta Trace con la letra I. Y en 3D, pues también con espacio simulamos. Todo esto lo iremos viendo y lo iremos nombrando a lo largo de toda la materia. Dentro de User Interface trabajamos con una unidad de medida en centímetros, y los pespuntes con text. También los podríamos trabajar con milímetros, centímetros, pulgadas, metros o tickets. Y por último, la unidad de pago, tendríamos aquí USD, pero podríamos meter cualquier unidad monetaria que quisiéramos. ¿De acuerdo? Están, creo que todas registradas. Además de esto, como os he dicho anteriormente, tenemos el Mode and Toolbar, donde podemos modificar dónde están nuestras herramientas 3D y 2D. Como os he comentado anteriormente, a mí me gustan tenerlas en la parte, la cabecera, en el top, pero lo podéis dejar como viene por defecto, porque también es una forma de trabajar muy útil. Por lo demás, no deberíais de tocar nada más. Estos son los preajustes por defecto que vienen en Clo y son correctos. Podemos darle a cerrar, y si quisiéramos cambiar el lenguaje, yo lo tengo ahora mismo puesto en español, pero lo podríais poner en inglés. Dándole aquí, le daríais a OK, y simplemente cuando cerréis el software y lo volváis a abrir, os vais a encontrar con la interface en inglés. También comentaros que tenemos más herramientas visibles en un apartado vertical, tanto en la ventana 3D como en la ventana 2D. Aquí en la ventana 3D tenemos cualidad render, render esquemático y más herramientas que se podrán visualizar según vayamos añadiendo tanto avatares como
patrones, ¿de acuerdo? Esto lo tendremos muy presente durante el resto de la materia. Por otro lado, en la ventana 2D, aquí también tenemos información necesaria según los diferentes flujos de trabajo, tanto de diseño como de patronaje. Y es importante que conozcáis dónde están estas herramientas y para qué sirven. Si nos vamos al margen izquierdo, tendremos aquí una ventana de histórico. En el histórico, como veis, yo solo he abierto el software, pero según vayáis avanzando, aquí se van a ir registrando los diferentes pasos. Y siempre podréis volver a un paso anterior que hayáis realizado y guardar ese estado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante que conozcáis esta herramienta para, por ejemplo, no tener que darle 40 veces al control Z, sino directamente os vais al histórico y podéis acceder directamente al punto donde os quedasteis o donde creéis que tenéis que volver a empezar. Por último, tenemos Modular Library. Aquí tenemos un configurador modular que se verá en sesiones más avanzadas. Nos vamos a ir a la parte derecha de nuestra ventana. Aquí es donde vamos a trabajar los tejidos. Como veis aquí en el Object Browser tenemos este iconito de aquí donde vamos a tener todos los tejidos. Aquí se van a identificar todos los tejidos que vayamos añadiendo dentro de nuestra interfaz. Aquí añadiremos todos los gráficos y se verán reflejados en esta ventanita botones, ojales, pespuntes, packerings, trims, el grading y los puntos de medida. Todo esto se va a ir reflejando según vaya avanzando vuestro trabajo. En primer lugar, solo tenemos por defecto el Fabric 1, que si pinchamos sobre él se nos va a abrir el editor de propiedades del tejido. Es importante. El editor de propiedades del tejido nos va a decir pues, la información necesaria, como sería su nombre, su construcción y el material, cómo está realizado, ¿no? En la parte frontal, en el interior o en el lado. Aquí tenemos toda esa información que la iremos explicando según vaya avanzando la materia. Y por último aquí tenemos los Physical Properties, las propiedades del patrón de manera física. Aquí tenemos un preset custom, pero si nosotros añadiéramos aquí un tejido, por ejemplo un Oxford, pues nos va a aparecer el preset de Oxford. Si pincho sobre el custom, aquí vais a ver todos los presets que tiene el software de Clo. Estos presets, para que también lo sepáis, están escaneados, está escaneado cada uno de los tejidos de manera óptica y física, y los presets lo que nos ayudan es que a la hora de simular, pues el tejido digital se comporte de la manera más fiable y más realista posible a lo que sería una simulación del propio tejido o de la propia prenda en físico. Con esto tendríamos visto toda la interfaz de Clo a falta de su biblioteca. Su biblioteca ha cambiado en la última actualización. Si nosotros quisiésemos volver a la biblioteca anterior, a la que veis ahora mismo en pantalla, simplemente tendríamos que darle a esta flechita de aquí atrás y nos va a decir que si queremos volver a la anterior biblioteca, que si queremos proceder, es tan fácil como darle a proceder, ¿no? Si es necesario. Yo no le voy a dar porque ya que ha habido esta actualización nos vamos a quedar con este tipo de biblioteca. Es una ventana emergente que podemos mover y dentro de esta ventana es importante diferenciar varios iconos que aparecen aquí. El primer icono es un icono de una casita donde nosotros tenemos todo lo referente a nuestra biblioteca que viene acompañada del software. Aquí tenemos diferentes bases, diferentes prendas en Garment. En Avatar vamos a tener diferentes avatares, desde bebés, mujeres, perchas, niños, hombres y maniquíes. También tenemos formas que nos pueden ayudar, pues a lo mejor al diseño de un bolso. Y aquí veis los maniquíes que son con las mismas medidas que los avatares anteriores, pero sin rostro. Y en el caso de los hombres, pues ya tenemos los Male 2.1 que van a tener pues unos accesorios, unas animaciones, unas poses y unas tallas. Esto se repite en cada una de las carpetas, excepto la de perchas, pero en Female también vais a ver que contiene la misma información. Luego, el siguiente icono, tenemos el icono de Fabric. Aquí tenemos una cantidad de tejidos digitales ya escaneados de manera física y óptica.
Y esto es muy importante para luego poder simular de manera más fiable nuestro patrón o nuestro producto, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos añadir, por ejemplo, un tejido y que se nos añada a nuestro Object Browser? Pues es bastante sencillo. Simplemente tenemos que hacer doble clic, ¿vale? Aquí, por ejemplo, doble clic y ya nos avisa de que se nos ha añadido aquí al navegador de objetos. La visualización, como veis, la podemos tener de esta manera, en modo casillas, o la podemos tener en modo lista, ¿vale? Y esto va a depender un poco de cómo nos sintamos más cómodos a la hora de trabajar. Veis que tenemos bastantes tipos de tejidos dentro de nuestro navegador y además tenemos al principio varias carpetas donde tenemos tejidos elásticos, Normal Map, que ya entenderéis lo que es, tejidos de Substance, ¿vale? Substance es un software de Adobe que se dedica a la creación de materiales, y materiales pueden ser materiales 3D, materiales textiles en 3D. En este caso, pues también tenéis unos pocos. Y para ir para atrás, simplemente vamos a pinchar aquí en Fabric y tenemos también lavados, ¿vale? Que podemos aplicar en cualquiera de nuestros diseños. Además, tenemos una carpeta de trims donde vais a encontrar botones, ojales y demás, bueno, cordones. Vais a encontrar todo lo necesario para vuestros diseños. Y por último tenemos, que lo vamos a poner en esta vista, escenarios para poder hacer un render de producto un poco con mayor calidad o al menos sobre un escenario y poder visualizar el producto con diferentes iluminaciones. Este icono lo estamos viendo a través de la ventana de Assets, pero también tenemos nuestra biblioteca de Connect Assets. Estos nos están conectando directamente a la biblioteca Connect, que pertenece a CLO, y podemos incluir cada uno de estos assets a nuestra interface. Simplemente haciendo doble clic o seleccionándolo y le damos a descargar, o simplemente pinchando y arrastrando y lo podemos soltar en nuestra ventana 3D. ¿De acuerdo? Son diferentes formas de poder añadir desde Connect un asset. Ya no es necesario irte a tu ventana de Connect, a la biblioteca de CLO, descargarlo y añadirlo, ¿no? Ya simplemente tenemos este acceso directo a la biblioteca de CLO. A la derecha de la casita tenemos Closet. Nuestro closet, pues es importante, ¿no? Tener un closet para poder compartir el trabajo y los diferentes procesos de cadena de valor y que se pueda comentar en directo un diseño o un producto a través de Closet. ¿De acuerdo? Más adelante pues podremos hablar más de esto. Y por último tenemos nuestra librería. Esta librería la podemos realizar nosotros desde cero. Es importante que en vuestra librería vayáis añadiendo diferentes carpetas. Por ejemplo, yo tengo aquí la de moda digital con CLO 3D nivel 1, que simplemente lo que hice pues, es darle aquí al más, creo una nueva librería que sería My Library, que es esta de aquí, y a partir de aquí, si nosotros le damos aquí al más, ya podemos adjuntar una carpeta. Por ejemplo, voy a adjuntar esta y ya voy a poder trabajar directamente desde la carpeta sin tener que estar buscando a través de mi navegador del ordenador. Ya puedo trabajar directamente desde CLO cualquier archivo que tenga guardado en mi biblioteca. Y esto nos agiliza un montón los procesos. Y con esto pues cerraríamos en la X y tenemos un atajo de teclado muy importante, Y, que nos permite abrir y cerrar nuestra biblioteca. ¿De acuerdo? Yo siempre digo que cuanto más ágil trabajemos es porque estamos trabajando con atajos de teclado. Entonces, esto nos facilitará mucho todos los procesos de diseño y de patronaje y los diferentes flujos de trabajo.